Buenas. Nadie sabe qué tan antigua es la esclavitud. Es de las instituciones más viejas de la humanidad. Algunos proponen que empezó con las sociedades sedentarias hace unos 10.000 años. Con el desarrollo de la agricultura, las sociedades comenzaron a establecerse en un lugar fijo y a acumular excedentes de alimentos. Esto llevó a la necesidad de más mano de obra. Entonces, los prisioneros de guerra y los endeudados podrían haber sido obligados a trabajar en campos o construcciones, marcando el inicio de formas primitivas de esclavitud. Sabemos que en Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C., había leyes que regulaban la esclavitud. En el Egipto antiguo también había esclavos, lo mismo que en Grecia y Roma. El Antiguo Testamento, de hecho, no condena la esclavitud, más bien la regula y normaliza. Entonces, la esclavitud es viejísima, pero a partir del siglo XVI algo cambió radicalmente. Las potencias europeas, en su expansión colonial, dieron nuevas dimensiones a esta institución. Pasó de ser local o regional, basada en prisioneros o endeudados, a ser global y racializada. Millones de africanos fueron capturados, transportados en condiciones inhumanas y vendidos como propiedad para trabajar en plantaciones de azúcar, algodón o cacao en América. La esclavitud dejó de ser solo una cuestión económica y se convirtió en un sistema profundamente arraigado en justificaciones raciales y religiosas que deshumanizaban a los africanos y establecían jerarquías raciales que marcaron las sociedades coloniales y postcoloniales. Este cambio consolidó una estructura económica basada en la explotación masiva y duradera, con impactos que aún se sienten en las desigualdades sociales actuales y que están a la vista. Venezuela, por supuesto, señores, no fue la excepción. En este episodio vamos a ver cómo la esclavitud transformó a Venezuela y cómo sigue teniendo influencia en la actualidad. Conversé con el doctor en historia Alex Borucki, especializado en la diáspora africana, el mundo atlántico temprano y la América Latina colonial. Actualmente es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de California. Hablamos sobre cómo empezó la trata transatlántica, cómo alcanzó a Venezuela, cómo la transformó, entre otras cosas. Antes de empezar con el episodio, quiero decirles que las últimas 2 semanas estuve haciendo un taller literario sobre el libro ¿Por qué fracasan los países? Y la verdad fue extremadamente gratificante. Muchísimas gracias a las personas que de hecho lo agotaron. Para mí fue un honor, gracias por la confianza. Quedé entusiasmado y me puse a pensar en un tema para un próximo taller. Y llegué a la conclusión de que no estaría mal hacerlo sobre Simón Bolívar, más allá de la propaganda y más allá del estigma que ha surgido de esa propaganda o de la glorificación que ha surgido de esa propaganda. El taller se llama Simón Bolívar Deconstruido y será un análisis de la biografía de Bolívar, de la historia de su culto y del impacto que ha tenido en la mentalidad y la identidad de los venezolanos. Analizaré los libros Simón Bolívar, esbozo biográfico de Elías Pino Iturrieta, El culto a Bolívar de Germán Carrera Damas y La herencia de la tribu de Ana Teresa Torres. Será por Zoom los sábados 11 y 18 de enero y tiene un costo de $30. Escríbanme por Instagram en Hechos Latinoamericanos o en La Historia Pepiada para más información. Ahora sí, sigamos con el episodio. ¡Vamos! Esta es la historia pepiada. Alex, mil gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. Qué maravilla poder hablar contigo. Hola, buenas. Muchas gracias por ustedes, a ustedes por esta oportunidad. Realmente es un placer. El tema de hoy es un tema fundamental cuando queremos entender a Venezuela. El tema va a ser la esclavitud. La primera pregunta que te quiero hacer es básica. ¿Qué fue la trata esclavista transatlántica? Bien. La trata esclavista, la trata de africanos esclavizados a través del Océano Atlántico, eh, duró aproximadamente 350 años, entre los 1500 y los 1860. Fue precedida en los años 1400 por el envío de africanos esclavizados desde la costa africana a lo que hoy es la península ibérica, hacia España y Portugal. Y fue el transporte forzado de personas a larga distancia más grande que ocurrió en la historia global. Estuvo vinculado fundamentalmente a la conquista y colonización de todas las Américas, no solamente de Hispanoamérica, pero también de las colonias portuguesas, francesas, inglesas, holandesas y de otros imperios, durante ese periodo, desde los 1500 hasta el siglo XIX. Y llevó consigo justamente el transporte forzado
de más de 12 millones de africanos esclavizados durante todo este periodo, que llegaron desde las costas de la América del Norte, desde lo que hoy es Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, hasta el sur, hasta lo que hoy es Buenos Aires y Montevideo en el Río de la Plata, e incluso hacia las costas del Pacífico de América, hacia las costas de México, de América Central, de Perú y de Chile. O sea, fue un proceso de transporte de africanos esclavizados para que esos africanos esclavizados trabajaran para los europeos este, para generar eh, beneficios a la colonización europea y en particular en Hispanoamérica a la colonización española de las Américas. Si no me equivoco, fueron los portugueses los primeros en explorar las costas africanas con esa intención de llevarse esclavos y quería saber a dónde se los llevaron los primeros esclavos. Bueno, justamente sí, eh, portugueses, pero también con participación castellana o participación de lo que hoy es el sur de España. Justamente los portugueses en los 1400, básicamente en el siglo que termina con los primeros viajes de Colón hacia América, ellos bajaron por la costa africana para tratar de comerciar en la costa africana. Fundamentalmente oro, en los 1400, lo que hoy es el país de Ghana y un poco más hacia el norte, era la zona más importante productora de oro para Europa. Y ese oro llegaba hacia Europa a través del desierto del Sahara. Los portugueses trataron de llegar a través del Atlántico hacia puertos que hoy se encuentran en el país conocido como Ghana, fundamentalmente a partir de tratar de traficar con oro, también con especias y también con africanos esclavizados. Al principio, los portugueses capturando africanos esclavizados, esclavizándolos directamente y llevándolos a Portugal, y luego, con el correr de los años, comprando esos africanos a otros mercaderes africanos y entablando relaciones comerciales con élites mercantiles de África, pero también con reinos, príncipes, reyes africanos de lo que hoy es la costa que va desde Senegal y Gambia, que es como que la más cercana hacia Portugal, hasta lo que hoy es Angola, en el África centro-occidental. Y esos africanos esclavizados llegaron a la península ibérica a través de Lisboa en 1440 y luego hacia otros reinos de la península ibérica, como Castilla, como Aragón, eh, como la recientemente reconquistada Andalucía por los castellanos. Y justamente fue la extensión de este tráfico atlántico entre África y la península ibérica que llevó al tráfico transatlántico eh, hacia el Caribe español con el inicio de la conquista española de las Américas. Ahora, para ese momento, para el inicio de la conquista, era todavía vigente una bula papal, si no me equivoco, de 1452, que le había otorgado los derechos exclusivos al rey de Portugal para esclavizar a los paganos en tierras no cristianas, le hace África, ¿correcto? Sí, 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 porque justamente eso estaba conectado con la expansión portuguesa, expansión comercial fundamentalmente portuguesa hacia la costa africana, que los portugueses culminan de alguna manera con la fundación de Luanda, lo que hoy es la capital de Angola, en 1576, si no me equivoco, sí, el año lo estoy diciendo un poco de Mm. memoria. Pero en esa expansión los españoles también participaron. Por ejemplo, cuando colonizaron las Islas Canarias, que las colonizaron durante todo el siglo XV. Fue algo así como un experimento luego para la conquista de América, en el sentido que los españoles, los castellanos, mejor dicho, tenían que llevar
tropas por, en el Atlántico, desde Castilla hacia las Canarias, tenían que luchar con poblaciones indígenas que estaban separadas en las islas y tenían que ir conquistándolas uno a una. Muchas veces los historiadores mencionan que la conquista de las Canarias fue como un experimento, como un laboratorio de los castellanos para luego la expansión española hacia las Américas. Y esa expansión hacia las Canarias también incluyó el esclavizamiento de las poblaciones canarias, de los guanches, y su disminución poblacional. Lo mismo que ocurrió luego con los indígenas de las islas del Caribe en el siglo XVI, en los 1500, en el primer siglo de la ocupación española del Caribe. Entonces tenemos que este comercio transatlántico empieza a surgir a principios del siglo XVI, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre hubo africanos esclavizados o en algunas oportunidades africanos libres o personas de origen africanos que nacieron en la península ibérica que participaron en el proceso de la conquista española, que participaron en los viajes de Colón y luego en la ocupación española del Caribe o, por ejemplo, de la llegada de los primeros españoles a lo que hoy es la costa de Venezuela, de Ceuta. Pero luego de esto, lo que encontramos es el inicio de un tráfico de personas esclavizadas, primero desde la península ibérica hacia las islas del Caribe, y luego a partir de los 1510, aproximadamente de la década de 1510, desde las islas o desde algunos puntos de la costa africana hacia Puerto Rico y hacia la isla española, que fueron las primeras islas de asentamiento español en el Caribe. Y de ahí los africanos esclavizados llegaron directamente desde África, fueron llevados a otras partes de la primera expansión colonial española, hacia la costa de Venezuela, hacia la costa de Nueva Granada, de Cartagena, hacia México en las décadas posteriores, en las décadas de 1520, 1530 y así sucesivos. Ahora vayamos un momento a África, imaginemos lo que habrá sido para uno de estos africanos ser parte como esclavo del comercio transatlántico. Uno estaría en su tribu, en algún lugar aledaño de la costa africana, y quizás uno lo despertaba en medio de la noche, lo secuestraban y lo llevaban en una larga caminata, en una larga procesión hacia la costa para que luego lo montasen a uno en un barco junto a otras decenas o centenares de esclavos en posiciones extremadamente incómodas, quizás rodeados de excrementos, algunos se enfermaban y morían en el camino, eran tirados por la borda, un porcentaje considerable moría en este trayecto, ya haya sido caminando hacia la costa o en el barco, y entonces uno llega a América a un clima, a una cultura, a una dinámica económica completamente hostil, a vivir una vida probablemente corta y bastante sufrida. Corrígeme si me equivoco, Alex. Sí, 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 sí. Y con todo el ambiente de muerte que los rodeaba durante todo ese camino y de terror, de violencia, en donde generalmente no sabían a dónde iban a ir y tenían además el choque cultural con los europeos blancos. Una narrativa africana de varias regiones que aparece muchas veces eh, en testimonios de gente que ha sobrevivido ese proceso, pone de manifiesto que algunos africanos pensaban que los europeos los iban a comer vivos en el barco, que se los iban a llevar para canibalizarlos, que era una forma de conceptualizar el proceso del barco esclavista y a los esclavizadores europeos como si fueran eh, brujos, como si fueran algo, digamos así, con un pie en el mundo terrenal, pero con un pie en el mundo de los espíritus y productores, digamos, de alguna manera, de una maldad inhumana en ese sentido. Por eso
la persistencia de la narración de que te van a comer vivo en el barco esclavista. Ya, sí, al final no se los comían vivos, sino que simplemente los trataban como mercancía, ¿no? Aquí es importante recordar que este comercio esclavista no se dio por un odio intenso, visceral, que los europeos tuviesen contra los africanos. Se dio porque tenían ganas de hacer billete, de hacer plata. Esto es producto de un ethos ya capitalista relativamente avanzado que busca hacer negocio. Obviamente tenían un gran desprecio y una falta de respeto absoluta por la dignidad de los esclavos, pero realmente nace de esta ganas de hacer dinero, que es una de las grandes diferencias del comercio transatlántico esclavista con otros fenómenos esclavistas del pasado, como lo que se veía en Roma, por ejemplo, lo que se veía en Grecia, etcétera. Sí, sí, sí. Y además para asegurar la infraestructura de los imperios coloniales en las Américas. Cuando nosotros vemos Mm, la infraestructura comercial de las conexiones entre España, Cartagena, Veracruz y La Habana, del comercio, todas esas ciudades, Cartagena, Veracruz, Habana, no podrían haber sobrevivido sin la presencia tanto de africanos esclavizados, pero también de personas de origen africano libre en esos lugares, que trabajaban en absolutamente todo lo que tenía que ver la subsistencia de estos puertos atlánticos del Imperio Español y hacían posible la conexión entre España y las Américas, desde el lado de las Américas, y hacían posible el transporte de la plata producida por indígenas americanos en Perú y en México hacia España a través de estas rutas comerciales que conectaban Cartagena, Veracruz, Habana con la península ibérica. En ese sentido, muchas veces, eh, cuando uno analiza el volumen de el tráfico esclavista hacia las Américas, el lugar en donde a los africanos esclavizados llegaron con mayor número fue Brasil. Eh, Tú ya habías mencionado el tema de los portugueses iniciando el comercio de africanos esclavizados entre África y Europa, pero en el caso de la historia de Brasil, Brasil siempre se desarrolló a través de la esclavitud para producir ya sea productos de agricultura o productos metálicos, oro, hacia Europa. Entonces, en toda la historia de Brasil, la esclavitud tuvo una centralidad muy grande para producir ya sea agricultura o metalurgia, en el caso del oro, hacia Europa. Generalmente el otro caso que siempre se menciona es el caso del Atlántico inglés, de las plantaciones azucareras del Caribe o de la esclavitud en lo que fue el Estados Unidos colonial. Pero se deja sin considerar o queda como en un segundo plano el Imperio Español, del cual Venezuela fue parte. Y nuevos datos que aparecen en la página web www.slavevoyages.org y de los que he trabajado con otros historiadores, muestran que después de Brasil, en verdad fue el Imperio Español en donde llegaron el mayor número de estas personas esclavizadas. Y que no solamente tenían que ver estas personas esclavizadas con el trabajo para producir agricultura o minería para llevar hacia Europa, sino también para trabajar para los mercados internos de las colonias americanas, que eran muy grandes, porque mucha gente vivía en las colonias americanas, tanto españoles como indígenas, como personas de origen africano, o inclusive en el caso de México, personas de origen asiático. Eh, por lo tanto, ese afán de negocio, ese afán de riqueza, no solamente estaba orientado hacia exportar hacia Europa, sino también para enriquecerse de los mercados interiores americanos. Y también eso era como un gancho para la continuación del tráfico esclavista en las colonias españolas en América.
Sí, la importación de esclavos por parte de la monarquía española fue masiva. O sea, pensemos en Cuba con casi 1 millón de esclavos, según algunas cifras que he leído, Sí. Colombia con 600.000, México más de 200.000. Bueno, y aquí podemos entrar a Venezuela de una vez, ya que es el tema que nos va a ocupar la mayor parte de este episodio. Y con eso te preguntaría cuándo y para qué llegaron los primeros esclavos a Venezuela. Ujú. Bueno, como ocurrió en otros lugares en Hispanoamérica, los primeros africanos esclavizados o inclusive personas libres, pero que fueron antes esclavizadas de origen africano, llegaron con los primeros contingentes de conquista y de poblacionamiento y de población española en estos lugares. Hay de todas maneras, se puede establecer como un comienzo de un tráfico permanente, fundamentalmente desde las islas de Santo Domingo y Puerto Rico hacia Coro, hacia Margarita, a partir de 1526, 1528, a pesar de que obviamente antes ya habían llegado españoles y africanos a lo que hoy es Venezuela. Y justamente esos primeros contingentes de africanos esclavizados que llegaron ya en forma más continua, eh, fueron utilizados por los españoles para dos producciones en particular. Una, la minería de oro, por ejemplo, en Borburata, pero también en otros lugares, y la otra parte para la extracción de perlas en Cuagua y en Margarita. Este fue el principal gancho, digamos así, para la importación de africanos esclavizados, no tanto directamente desde África, sino desde el tráfico que llegaba al Caribe español en ese momento y que implicó, por un lado, el establecimiento del sistema colonial español en lo que hoy es Venezuela, o lo que en ese momento lo era, más cercano a la costa, y luego para también la extracción, tanto de perlas en el Caribe venezolano, en Margarita, Guagua, como también de oro y otros metales preciosos y semipreciosos, por ejemplo, el cobre, en regiones más interiores. Eh, y esos africanos que llegaron en ese, digamos, en los 1500 a Venezuela, generalmente no partían directamente desde África continental, digamos, sino de las islas cercanas a África, por Mm. ejemplo, las islas de Cabo Verde, eh, las islas de Santo Tomé, o inclusive las Islas Canarias españolas, para luego llegar a las islas del Caribe español, como Española o Puerto Rico, y desde allí ir hacia el continente, hacia Venezuela, pero también podía ser hacia el comienzo de Cartagena o el comienzo del Veracruz colonial. Y los orígenes de esos africanos ya en el continente, en África, en un principio, antes de ser movidos hacia estos lugares en las islas cercas de África, eran lo que hoy es Senegal y Gambia, en la costa africana cercana a Cabo Verde, y en el caso del África centro-occidental, la costa cercana a lo que es la isla de Santo Tomé, que vendría a ser lo que hoy es Angola y la República del Congo en África. Entonces se crea un núcleo de compra y venta en el Caribe español, es decir, los conquistadores continentales, digamos en el caso de Venezuela, están en la provincia de Venezuela, compran a sus compatriotas esclavos que están en Santo Domingo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hay en ese momento también, cabe decirlo, el gobierno colonial español de Venezuela dependía del gobierno de Santo Domingo, eh, del Guarico, como se llamaba en ese La entonces. Real Audiencia de Santo Domingo, ¿no? Sí, sí. Mm. Sí. Entonces se crea este intercambio comercial. Eso va a cambiar a partir de los 1590,
donde hay ya comienza el arribo de africanos esclavizados directamente desde África hacia Venezuela y fundamentalmente a través de comerciantes de africanos esclavizados portugueses, o sea, de mercaderes portugueses que arriban directamente desde África y particularmente desde el continente africano, ya no desde las islas, hacia La Guaira, hacia Maracaibo, hacia Margarita y hacia otros puntos. Eh, Eso se da también en consonancia con el inicio del cultivo de cacao, que va a ser el gran producto vinculado a la esclavitud en Venezuela. Y ahí vemos una cosa que también ocurre en muchos otros lugares de las Américas con relación a estos cultivos de plantación, que primero los españoles los emplearon a partir de usar mano de obra esclava indígena, mano de obra esclava de los indígenas que vivían en ese momento en Venezuela, y vemos como una transición entre los 1580 y los 1640 al uso de mano de obra esclava africana en esos cultivos, vinculado fundamentalmente con dos cosas. Una, como ocurrió en todas las Américas, con la disminución de la población indígena local, y por otro, con las sucesivas eh, medidas de la corona española en pos de prohibir la esclavitud indígena, que como sabemos es siempre discutible. Ese tipo de medidas eran mucho más efectivas en los puntos centrales de las colonias españolas, pero menos efectivas cuanto más lejos del gobierno colonial español se encontraban los colonizadores. Sí, Eh, tocas una arbitrariedad moral de la corona y de la Iglesia Católica que me parece fascinante porque en la Biblia el Levítico pe- permite la esclavitud de los negros, o sea, es una cosa que está bíblicamente establecida y de hecho el Fray Bartolomé de las Casas en 1517 dice, en defensa de los indígenas y para que no tengan que trabajar y ser explotados como estaban siendo, que cada conquistador, que cada hombre blanco podría traer unos 12 esclavos africanos para aligerar la carga a los indígenas, ¿no? Y cita de hecho al Levítico y a todo este etos católico en el que los negros pueden ser esclavos, pero los demás no. sí, sí, sí. El desarrollo de la esclavitud de africanos en las Américas está muy vinculado a la situación de las poblaciones indígenas. Y en ese sentido, justamente Bartolomé de las Casas, eh, para defender a las poblaciones indígenas de la esclavitud, la encomienda y otras formas de trabajo forzado, es que justamente incita a el arribo de africanos esclavizados a las Américas. Algo que después, luego se retractó un poco, pero siempre vemos a la Iglesia Católica en esos momentos como siendo parte del régimen colonial español para ayudar, digamos, a la traída de esos africanos esclavizados a las Américas. En parte también porque la Legitimaba la propia Iglesia esclavitud. Católica era el mayor propietario de africanos esclavizados en todas las Américas. Ahora yo estoy trabajando con un grupo de historiadores mexicanos para hacer una base de datos del tráfico esclavista dentro de México, y lo que nos ha salido siempre, una cosa que nosotros no esperábamos, pero en algún momento era predecible, era como monasterios, conventos, obispados en todo México eran grandes propietarios de africanos esclavizados. Lo que también debió ocurrir en Venezuela. Esa parte yo no la tengo tan en estudio propio mío, porque yo trabajo más sobre tráfico esclavista que sobre esclavitud, pero es muy posible que también ocurriera en Venezuela. Y teniendo a todos estos esclavos, justificaban además esa esclavitud diciendo que los estaban convirtiendo al cristianismo, con lo cual estaban salvando sus almas. O sea, Claro.
a través de la esclavitud había una especie de salvación en esta narrativa. Sí, 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 sí. Era tal cual así. Teniendo en cuenta que la conversión, expansión del catolicismo era la legitimación formal para que los españoles conquistaran las Américas. Cuando los españoles se explicaban a sí mismos cuál era el rol de los españoles en las Américas, su legitimación formal para su soberanía colonial era la expansión de la cristiandad. Y lo mismo ocurría con la legitimación formal del tráfico esclavista sobre bases religiosas. Teniendo en cuenta que estamos en un mundo que la legitimación política estaba muchas veces sostenida por cuestiones religiosas, tanto en Europa como en las Américas. Ya, y volviendo entonces a Venezuela, vamos a ver, el rey de España entrega a los Welser, a una familia alemana de banqueros, la provincia de Venezuela. Entrega ese terreno en 1528. Los Welser fracasan en Wow, esta empresa. Eso es harina de otro costal. No lo vamos a tocar ahorita. El hecho es que para mediados del siglo XVI, la corona vuelve a apoderarse de estas tierras y es ahí cuando empieza la colonización española en el sentido de que empieza la urbanización y la explotación de las tierras. Yo asumo que aquí entonces aumenta el número de esclavos en territorio venezolano. sí, 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 sí. De todas maneras, hay un aumento más de arribos esclavistas y además arribos esclavistas directamente desde África hacia Venezuela a partir de los 1590, con Mm. el arribo de estos traficantes portugueses y además de la conexión de Venezuela con México, en donde el cacao venezolano tiene un mercado fundamental en la Nueva España, que es un consumidor gigantesco de cacao, y en donde Venezuela, en este comercio, se beneficia a partir de la llegada de plata mexicana a Venezuela, a través del comercio del cacao, a través de vender cacao producido primero con mano de obra esclava indígena y luego con mano de obra esclava africana hacia México, y de este comercio recibir plata que va a generar liquidez para el comercio venezolano, que siempre tuvo problemas de liquidez, digo problemas de eh, falta de plata contante y sonante. Siempre se habla de que las élites coloniales venezolanas eran ricas en tierras, ricas en producción, en cacao, en añiles, pero eran pobres en liquidez, en plata contante y sonante, lo que en cierta manera creaba como un cuello de botella para la expansión del tráfico esclavista y de la esclavitud. Por eso, a medida que en este sistema comercial venezolano entra esta plata mexicana, también se expande el tráfico esclavista hacia Venezuela. Y en donde tenemos además, en el caso de Venezuela, que estos traficantes portugueses de esclavos eh, comienzan a formar parte de las élites coloniales venezolanas. Se casan con familias de conquistadores y se quedan más afincados en La Guaira, en Caracas y en otros lugares, entre los 1580, 1590 y hasta los 1640. Entonces, hacia finales del siglo XIX, desde Nueva España compran el cacao venezolano y con la plata que entra a partir de ese comercio, los terratenientes venezolanos pueden comprar más esclavos, expandiendo así el negocio esclavista en Venezuela. Sí, 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 en lo que vendría a ser ya el siglo XVII, los 1600. O sea, ¿y cómo es el desarrollo así a grandes rasgos en el 1600, en el siglo XVII? Bueno, allí hay mayores arribos de africanos esclavizados directamente desde África, particularmente desde Angola, particularmente del puerto esclavista de Luanda, eh, que llegan directamente a La Guaira y llegan justamente para la expansión de este cultivo de cacao en Venezuela, primero para consumo en México, pero en forma creciente también para consumo europeo, para consumo de España.
Esto va a cambiar en la segunda mitad del siglo XVII, en la segunda mitad de los 1600, cuando se separan Portugal y España, que formaban un imperio único, la Unión Ibérica, en la época de Carlos V y Felipe II hasta 1640. Y esto, luego, este sistema de cacao, digamos, y esclavitud continúa en Venezuela, pero a partir del inicio del tráfico holandés de Curazao. En la mitad del siglo XVII, en la mitad de 2600, los holandeses ocupan Curazao, que es básicamente una plaza comercial. Curazao no produce nada, lo que produce es comercio. Yeah. Y es el enclave comercial holandés para comerciar con la América española, fundamentalmente con Venezuela, porque está al lado, pero también con Nueva Granada, con México. Y es ahí que los holandeses, en la segunda mitad del siglo XVII, en la segunda mitad de los 1600, se transforman en los mayores traficantes de esclavos para Venezuela. Lo que implica que en el caso de los africanos esclavizados que llegan a Venezuela en ese momento, en la segunda mitad del 17, en la segunda mitad de los 1600, van a llegar desde otros orígenes, no tanto desde Luanda o de Angola, como ocurría como cuando estaban los portugueses en este tráfico, sino desde la costa del Golfo de Benín, particularmente del puerto esclavista llamado Guida, en lo que hoy es el país de Dahomey. No, perdón, estoy pensando en el reino de Dahomey. El país actualmente se llama Benín. Y por otro lado, en la costa de Luango, que en la actualidad es lo que sería la República del Congo, no el Congo grande del centro de África, sino el Congo más pequeño que queda cerca de la costa, y de Gabón. Y es por eso muchas veces, desde ese periodo, de finales de los 1600, que en Venezuela las personas esclavizadas llamadas Luango muchas veces eran desde ahí, desde lo que hoy es la costa de Luango al norte de Angola, sobre la costa del Atlántico, pero también denota el pasaje de africanos a través de Curazao, de haber pasado o de haber vivido cierto periodo de tiempo en Curazao antes de ser reembarcados a Coro o hacia otros puertos venezolanos. Alex, ¿y qué sabemos sobre la proporción poblacional de los esclavos? O sea, ¿qué información demográfica tenemos? ¿Cuántos eran en relación a los blancos o a los indígenas? Ujú. Bueno, una cosa, yo cuando enseño clases de América Latina colonial, una cosa que siempre le sorprende a los estudiantes es notar que en los primeros 2 siglos de colonización española en las Américas, los 1500 y los 1600, esos dos primeros siglos, a toda la América española llegaron tantas personas de la península ibérica como de África. Llegaron aproximadamente Mm. 500.000 de personas desde la península ibérica, la mayor parte de ellos de origen europeo, pero algunos también de origen africano, que llegaban desde la península ibérica, y otro 500.000 de personas que llegaron como africanos esclavizados directamente desde África. Lo que nos hace pensar en esos primeros 2 siglos de colonización española, como en realidad 2 primeros siglos de repoblacionamiento de las Américas por parte de españoles y de africanos, en donde, por ejemplo, cuando hablamos ya en términos de género, llegaban muchas más mujeres negras desde Mm. África hacia las Américas que mujeres españolas, lo que implica también toda una nueva generación de eh, población de origen mixto en la América española. No solamente de origen africano u origen español, pero de origen africano y español, de origen africano e indígena,
que implica justamente, digamos así, los comienzos de la generación de una población criolla americana de origen mixto, de origen español, de origen africano y de origen indígena. Está buenísimo ese dato de que llegaron casi tantos españoles como africanos en esos primeros 2 siglos. Pinta una imagen relativamente clara, aunque claro, habría que matizar y decir que es muy desproporcional, ¿no? O sea, muchos africanos se concentran en el Caribe, por ejemplo, en Cuba sobre todo. Muchos blancos se concentran más hacia el sur de América y no hay como una proporción, ¿no? A lo largo del territorio. Venezuela, me imagino que estaría como dentro de ese espectro de variación, estaría como en el medio, algo así, en Sí, cuanto a variación. uno podría imaginárselo de esa forma, pero por ejemplo, ya en la segunda mitad del 17 ya hay una población significativa en Venezuela de lo que se llama en toda la América española la población parda, la población de origen mixto español y africano, que con el tiempo, para finales del siglo XVIII, va a ser la mayoría de la población en Venezuela, en la Venezuela colonial. Ya, los pardos que, a ver, a veces yo he escuchado el término pardo usado de manera general como para referirse a zambos, mulatos, pero ¿cuál es el uso, digamos, convencional o más frecuente de la palabra pardo? Bueno, eso es una palabra que es de origen americano, o sea, que se originó en las Américas, no en España. Y Mm, justamente da cuenta de la mezcla de poblaciones locales. En algunos lugares, pardo, el término este pardo, daba cuenta de una combinación entre personas de origen africano y personas de origen indígena. En otros lugares, que es el término más común, daba cuenta de eh, una mezcla de orígenes de personas de origen tanto africano como de origen eh, europeo. Pero el desarrollo de esta terminología pardo o parda en las Américas tenemos que tenerla en cuenta con relación, porque además todos estos términos son relacionales, siempre se relacionan con otra cosa, eh, como en el sentido de dar identidad a grupos y a personas. eh, y ese término, justamente, el uso del término pardo, eh, es un término que las personas, particularmente que eran de orígenes mixtos, la utilizaban para evitar usar el término mulato o evitar utilizar el término mulata, que era considerado un insulto en el periodo colonial. En el periodo colonial, muy difícilmente una persona de origen mixto se dijera a sí misma, cuando se presentaba ante autoridades coloniales o ante la iglesia, que era mulata. Muchas veces, o la mayoría de las veces, se consideraba a sí misma como pardo o parda al eh, presentarse para hacer una petición a las autoridades locales mm. o a registrarse, ya sea en, ¿cómo es que se llama esto? Los registros de bautismo, los registros de casamiento. No obstante, autoridades coloniales muchas veces se referían a estas poblaciones como poblaciones blancas, en ese término despectivo del periodo colonial. O sea, los pardos técnicamente eran los que tenían una mezcla de sangre africana, indígena y europea, los que estaban mezclados Sí, sí, como sí. así. Ok, ya, ya. Porque claro, entonces eso los ubicaría por encima de un sambo y de un milato y de un mulato también, porque, bueno, eso los ubicaría por encima de un sambo. Depende de la región. Ya, ok, sí, ya ahí nos metemos en territorio complejo. Te quería hacer una pregunta sobre el mestizaje. Ya para el siglo XVII asumo que el territorio del actual Venezuela era un territorio con una población mestiza.
¿Cómo se da ese proceso? Porque asumo que hubo una gran cantidad de violencia sexual y de violaciones por parte de los terratenientes. Sí, 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 sí. Hay de todo en ese sentido. Siempre hay una violencia sexual que ya venía desde el tráfico de africanos esclavizados y continúa durante los periodos de esclavitud, pero también tiene que ver con las opciones matrimoniales luego en libertad, que personas de origen africano, tanto hombres como mujeres, eh, tenían en las Américas al mismo tiempo. Si bien es una historia eh, que fue demarcada siempre por la violencia y por el racismo, también había otros itinerarios en ese momento, que tenían que ver también con que en el tema de que muchas personas vivían cerca de otras en las ciudades, en que las ciudades coloniales españolas no estaban completamente segregadas espacialmente, porque también era imposible segregarlas, porque la gente se movía a través de las ciudades coloniales. Por eso muchas veces estas ciudades coloniales fueron eh, como los primeros núcleos de población de origen mixto en las Américas al mismo tiempo, particularmente en la América española. Y ya en este siglo XVII los esclavos se convierten en la principal fuerza laboral de la colonia en Venezuela, ¿no? Sí, 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 sí. Luego también, si continuamos, si entramos en el siglo XVIII, Mm. cuando el cacao, la producción de cacao se expandió en Venezuela, donde se creó la Compañía Guipuzcoana de Caracas para monopolizar y evitar el contrabando holandés de cacao, y en donde también hay nuevas rutas esclavistas hacia Venezuela a partir del contrato del asiento inglés en Venezuela entre los 1710 y los 1730, que implica el arribo de otros africanos a Venezuela, pero también una continuidad más grande el tráfico esclavista hacia Venezuela, con un mayor número de africanos esclavizados llegando a La Guaira, a Cumaná, a Coro, también con la diversificación de la producción tropical en Venezuela, donde comienza a aparecer el añil, que es una tintura de tejidos, de textiles, que se expande notablemente a partir de la expansión de la esclavitud en Venezuela hacia el final del siglo XVIII, y también donde comienza a aparecer el café como producto de exportación de la Venezuela colonial, ya hacia fines del periodo colonial, en los últimos 20 años del periodo colonial, en los 1790 y en la primera década del siglo XIX. En ese sentido, sí, como mencionaba antes, había como un cuello de botella en la expansión del tráfico de esclavos en Venezuela, que era el crédito y el pago. Mm. Venezuela siempre tuvo problemas de pago vinculado con la plata, al no ser un país, una colonia productora de plata, y estando relativamente lejos de las colonias que producían plata, que eran México por un lado y Perú por el otro. Y en ese sentido, la corona española, en los 1780, al advertir este cuello de botella, crea un sistema de financiamiento de compra de africanos esclavizados, que implementó el intendente de Caracas, Francisco de Saavedra, entre 1784 y 1788, en donde la Tesorería Real Española básicamente prestaba dinero para que los plantadores de cacao, los plantadores de añil, los plantadores de algodón,
compraran africanos esclavizados a traficantes de esclavos en ese momento ingleses, y luego esos plantadores, en lugar de pagar con plata, le pagaban a la Tesorería Real española en cacao, en añil, fundamentalmente, y ese producto era transportado a España como pago de este tráfico esclavista, lo cual generó posiblemente la mayor introducción de africanos esclavizados en un periodo corto de tiempo en Venezuela, en los 1780. Si tú me dices cuál fue el periodo de mayor introducción de africanos esclavizados a Venezuela, posiblemente sea entre 1780 y 1795, bien hacia fines del periodo colonial. En parte por este financiamiento eh, de la corona española hacia los plantadores, que también hacía que el precio de estos africanos esclavizados fuera bajo, porque la corona española le pagaba en plata, la tesorería real pagaba en plata a los traficantes ingleses, y luego, a partir de la liberalización del tráfico esclavista, no solo hacia Venezuela, sino hacia todas las colonias españolas, o a la mayor parte de ellas en 1789, que permitió un tráfico que, si bien era en menor escala, era continuo con otras colonias europeas del Caribe, con los ingleses en tiempo de paz, con los franceses, con las colonias danesas del Caribe, San Tomás, por ejemplo, y que implicó esa continuidad del aumento del tráfico esclavista en Venezuela hasta los 1795 en particular, donde ocurre toda una serie de, primero, revueltas esclavas, tanto en Coro como en Curazao, y luego una sucesión de eventos políticos, la invasión inglesa a Trinidad, eh, en 1797, pero también en 1795, la ocupación francesa del Santo Domingo Español y el éxodo de personas de Santo Domingo Español hacia Venezuela. Ocurre una serie de revueltas en diferentes ciudades venezolanas que son, digamos, como los prolegómenos del periodo de independencia en Venezuela, del inicio de la Revolución de Independencia en 1810, y que hace mucho más complicado el tráfico esclavista. Y en este siglo de auge esclavista, que fue el siglo XVIII, si yo soy un terrateniente que quiere esclavos, ¿qué es lo que hago? Hay unos señores esclavistas que se dedican exclusivamente a eso, entonces voy, acudo a ellos, tengo que ir al puerto de La Guaira, de Puerto Cabello, si estoy en el interior. ¿Cómo es ese proceso de compra y venta? ¿Qué sabemos? Sí, fundamentalmente es ese periodo significativo de ingreso esclavista de 1780 a 1795 afectó fundamentalmente a las provincias de la costa. Estudiando ese periodo, siempre encuentro pedidos del intendente de Barinas, por ejemplo, para llevar esclavizados desde la isla de Trinidad por el Orinoco hasta Barinas, porque Mm. era muy complicado el transporte por tierra desde la costa venezolana, desde La Guaira hasta Barinas, por ejemplo. En el caso de cuando llegaban estos barcos esclavistas de traficantes ingleses, Baker and Dawson, al puerto de la Guaira, em, el gobierno colonial español, la intendencia, hacía llamados para que plantadores llegaran hacia el puerto, eh, y hacía una especie como de sorteos, diciendo, bueno, tantos pueden comprar esclavizados, esos que compraban esclavizados tenían que llevar una garantía porque estaban recibiendo préstamos de la corona, y luego se hacían sorteos en donde
cada comprador de africanos esclavizados tenía como un turno para comprar uno o dos dependiendo del género y de la edad de los africanos, como para que básicamente si vos eras el primero que te tocaba comprar africanos esclavizados, no compraras a los que estaban solo en mejor salud y los que estaban al final, digamos así, de la lista de compradores, compraban a los que estaban con una salud peor. Eh, a ver, esto era espantoso, era la compra y venta de hombres, mujeres, niños en la costa venezolana, muchos de ellos estaban al borde de la muerte por haber sobrevivido el cruce del Atlántico, donde a quienes habían sufrido el ejercicio de la violencia contra ellos, pero también de enfermedades terribles como la disentería, que básicamente vacía a una persona de líquidos en momentos con el cruce del Atlántico, en donde no tenían mucha agua para tomar los africanos esclavizados y entonces necesitaban descanso antes de ser movidos de un lugar a otro. Sí, yo creo que si En nos ese ponemos sentido, aquí a hablar de las miserias y los horrores de la esclavitud, podemos hacer otro capítulo solamente hablando de, de las torturas, del sufrimiento. O sea, es realmente una cosa que es inimaginable. O sea, yo el otro día me quemé con una plancha y fue una cosa, un sufrimiento como 3 días porque tenía una quemadita. Mi cerebro no puede imaginar lo que era el no, no, sufrimiento de estos seres humanos. no. Ya, además, en el tráfico esclavista ocurría, entre otras cosas crueles, que generalmente los compradores de africanos esclavizados querían hombres que fueran jóvenes y hombres que estuvieran jóvenes y con buena salud. Esas personas, generalmente su pasaje por el mercado esclavista era rápido, o sea, estaban menos tiempo en el mercado. Pero si vos no eras hombre, eras mujer, si vos no tenías buena salud, o si vos eras niño o muy anciano, muchas veces ocurría que estabas mucho más tiempo en el mercado esclavista, lo que te hacía mucho más vulnerable a ser trasladado de un lugar eh, a otro. En el periodo este que estoy estudiando de los 1780, muchas veces llegaba un barco esclavista a Trinidad, a la isla de Trinidad, que era parte de la Venezuela colonial, desembarcaba parte de los africanos allí, luego seguía para La Guaira, desembarcaba otra parte de los africanos allí, y luego terminaba en La Habana, desembarcando otra parte de los africanos allí, en donde los africanos no solamente tenían que sobrevivir el cruce del Atlántico, en ese momento, en los 1780, fundamentalmente estos africanos venían de lo que hoy es el Golfo de Biafra y fundamentalmente de la parte de Biafra de Nigeria, de puertos como Calabar o Boni, eh, y llegaban a primero Trinidad, luego La Guaira, luego La Habana, tenían otros pasajes, y en el caso de los que eran niños, los que eran muy viejos o los que tenían problemas de salud, había traficantes locales que los compraban, pero como para luego revenderlos, lo que implicaba otro movimiento. Y cuanto más se movían, más posibilidad tenían de morirse en estos pasajes internos de la trata interna A intracaribeña. ver, pero niño sería si nació en América, no se traían niños de África de ninguna manera, ¿no? No, sí se trae niños, sí. ¿Para Sí, sí, qué? sí. Sí, sí, ¿Y qué sí. haces con un niño? Inclusive, bueno, el niño crece en la América. Dios mío, qué horror. Sí, No, no, inclusive, a ver, niños pero tienes que alimentarlo, o sea, pensándolo de una manera muy maquiavélica, ¿no? Fría, tienes que alimentarlo, o sea, es todo un problema, no es una buena mercancía, no, digamos. pero, a ver, el tema de los niños también implicaba que estos niños eran secuestrados, Mm. probablemente de una villa a la otra, y luego eran llevados
al Atlántico para su venta. Generalmente los traficantes esclavistas europeos no querían comprar niños, pero a veces había niños en el mercado y los compraban. Y incluso hay una cosa que no es en particular para Venezuela, porque el tráfico esclavista en Venezuela termina con el comienzo de la Revolución de Independencia en 1810. El último barco esclavista que llegó a La Guaira, del que conocemos, probablemente haya otros, llegó en 1811 desde África. Posiblemente haya otros arribos esclavistas, pero clandestinos desde el Caribe, Ya. en los 1810 y 20. Pero por lo menos desde África es 1811. Pero el tráfico que nosotros conocemos para Brasil y Cuba del siglo XIX, o sea, de los 1820, 30, 40, era fundamentalmente de niños esclavizados, en donde un barco que llevaba 300 africanos, de esos 300, 250 eran niños y niñas Wow. de hasta 12, 15 años, hasta adolescentes, poner. ¿Y qué haces con Pero un niño? O sea, mayoritariamente, imagínate, un niño de 7 años, ¿qué haces con él hasta que se convierte en un adulto útil que puedes explotar? bueno, eh, la, la, el trabajo esclavo comenzaba desde muy temprano. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba esclavitud en haciendas ganaderas en lo que es el Río de la Plata, allí ponían a niños de 6, 7, 8 años a cuidar las gallinas, cuidar las ovejas, y Ya ya cuando trabajaban de crecían, una, claro. ya, trabajaban en cosas Pero, más complicadas. claro, o sea, primero a esa edad infantil la ponen a hacer tareas sencillas que no requieren de mucha fuerza bruta y luego ya los ponen a eso, Sí, trabajo más arduo. por ejemplo, para el caso de Brasil y la producción de café, hay un debate entre historiadores, y hay algunos que argumentan que se traía niños en ese periodo, en el siglo XIX, porque podían, como tenían las manos más chiquitas, podían recolectar el café de los arbustos en una forma más eficiente, ¿viste? Que los adultos. Porque podían, ya como niños, podían sacar de los arbustos de café que no son este, tan altos. Sí, se Hay de convierten como todo. una herramienta de tareas específicas, especializadas del niño esclavo. Sí, sí. E inclusive cuando uno ve fotografías de Brasil de los 1860, 1870, que ya hay tecnología fotográfica que fotografía grupos de esclavizados yendo a la colecta del cacao. Esto yo se lo muestro a mis estudiantes. Vos ves todo un grupo de esclavizados, hombres, mujeres, y también ves niños que van con mujeres y que van con niños. ¿No? La fotografía es justamente en el momento, a la mañana, antes de salir al campo de los árboles de café, o de los arbustos de café. Pero que se los llevaban a los niños, se los llevaban. Ya, sí, esto para mí es completamente, es un nuevo, una nueva faceta del horror esclavista del que ni siquiera sabía, o sea, nunca lo había leído. Sí, 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 sí. Fascinante, o sea, O horriblemente fascinante. inclusive había bebés que nacían en los barcos esclavistas. Dios mío. O sea, había mujeres embarazadas que eran embarcadas en barcos esclavistas, y el niño o la niña nacía allí. Ya, ya, Eso no es para nada extraño. No, no te digo que pasaban muchas veces en absolutamente todos los barcos, pero era una cosa que era habitual. ya. Bueno, Alex, y ya para cerrar, en el Sí. siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya se acaba la esclavitud con José Tadeo Monagas, si no me equivoco, o con su hermano, ¿con quién fue? Con uno de los Monagas. Ujú. En el siglo, a mediados del siglo XIX. En 1854, Sí, al inicio de los sí, 1850. en 1854 se acaba la esclavitud en Venezuela. ¿Qué pasa entonces con esos esclavos? ¿A dónde van por lo general? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, vos sabés que ese es un periodo
de la historia de la esclavitud venezolana, de la posesclavitud, que debería haber más estudios. No es un periodo del que Ya. yo estudio en forma en particular, pero una de las cosas que muchas veces ocurre, no solamente en Venezuela, sino en otros lugares, es que esos esclavizados se transforman como en agregados de las plantaciones o de las estancias, en donde sin eh, tener propiedad de la tierra, de alguna manera se mantienen en contacto con sus antiguos amos a partir de explotar parte de la tierra y darle a cambio de la ocupación de esa tierra el producto de ella, que puede ser el cacao, el café o el añil. Otra cosa que ocurre particularmente en Nueva Granada, y no sé hasta qué punto en Venezuela, es que por el caos de la guerra hay mucha tierra que queda sin propiedad, porque los dueños murieron a causa de la guerra o que se fueron a España, etcétera. Y muchas de estas poblaciones de antiguos esclavos se vuelven dueños de esa tierra, en cierta manera. Y van a ser expropiados de esa tierra hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y van a formar parte de lo que ocurre en toda la América Latina, esta especie de éxodo rural a las ciudades latinoamericanas de inicios del siglo XX. Sí, en la segunda mitad del siglo XIX hay muchos regalos de tierra por medio de los caudillos a la gente que los apoyó, a sus partidistas, a la gente que los mantiene en el poder, a gente de sus, ¿cómo se llama? A gente de sus montoneras. ¿Y cuándo? Sí, exacto. Y como tú dices, ya sobre todo a partir de que en Venezuela explota el petróleo, ¿no? A partir de 1914 empieza a haber este éxodo masivo a las ciudades y la creación de barrios marginales, etcétera. Sí, 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 sí. No, en ese sentido estas poblaciones afro-latinoamericanas tienen muchas experiencias en común en Venezuela, en Colombia, en el Río de la Plata o en Brasil, siempre con las particularidades locales, como en el caso de Venezuela, el petróleo, ya hacia inicios del siglo XX. Pero sí hay como una experiencia de expropiación de estas poblaciones afro-latinoamericanas rurales hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que son expropiadas de tierras que ocuparon desde el siglo XIX, desde el proceso de abolición. Ya, mira Alex, yo tengo años leyendo por aquí y por allá de la esclavitud transatlántica, pero es como un baúl de los horrores que nunca se acaba, como siempre aprendo No, nuevos horrores cuando leo sobre sí, esto. bueno, Ha sido muy esclarecedor, ha sido la verdad un privilegio poder hablar contigo. Te doy mil gracias. ¿Quisieras agregar alguna otra cosa? no, muchas gracias a ti y estaré a las órdenes. Con eso cerramos entonces. Gracias, Alex.